Bueno, antes de ir con nuestro bloque editorial, quiero hacerle la pregunta, como todas las noches, a nuestros camarógrafos, la ronda de camarógrafos, a propósito del tema de hoy, ¿soy rebelde cuándo? Y empezamos con, ¿dónde se fue Peluche? Que está amagando, que no quiere responder. ¿Se rebeló? A ver. Vamos a empezar entonces con el gordo. Gordo, ahí al fondo, a ver, ¿tú eres rebelde cuándo? Cuando no te salen las cosas bien. ¿Cómo se nota que he meditado la respuesta desde hace varios minutos? Mi querido Chacho, tú. ¿Cuándo eres rebelde? ¿Cuándo se te sale lo rebelde? ¿Cuándo? Cuando te pegan en casa, ¿no? Pues. Cuando no hago las cosas que me dicen. Cuando no haces las cosas que... ¿Qué pasa con las respuestas espontáneas que ustedes habían dicho que iban a soltar? Resorte, a ver, ¿cuándo te pones rebelde? Cuando no me pagan. Cuando no te pagan. Y ya siendo 8 ya estás atrasado, ¿eh? Romario, ¿cuándo te pones rebelde tú? No sale bien la pluma del inicio del programa. Cuando no sale bien la pluma. A ver, habría que explicarle qué cosa es la pluma al público que no está habituado a la terminología de los camarógrafos. Otro día, muy bien. Mi querido... Ahí está Peluche. Peluche, no te salvas. ¿A cuándo te pones rebelde? Cuando las cosas no me salen bien. Cuando... La misma respuesta de todos. Bambino, a ver tú, ¿cuándo te pones rebelde? Pongo rebelde cuando no me hacen caso. Cuando no te hacen caso. Bueno, vayan pensando en sus respuestas, pueden compartirlas con nosotros en Facebook y Twitter, y en un rato más estaremos conversando con Luisana Lopilato sobre la película que protagoniza Perdida, pero también sobre su paso por esa serie tan exitosa de la televisión argentina que se hizo muy famosa en Latinoamérica. El editorial se lo vamos a dedicar a otro tema que no tiene tanto que ver con la coyuntura política, aunque es un tema que se viene colocando en la agenda desde hace ya un tiempo y hoy ha adquirido, para mi gusto, especial importancia. Cuando yo era chico, o sea, hace algún tiempo ya, esto de acá, estas bolsas, ¿se acuerdan, no? Acá tengo varios contemporáneos. Las usábamos todo el tiempo sin ningún tipo de remordimiento. No nos preguntábamos si eran tóxicas, si le hacían bien o mal al medio ambiente, incluso algunos se la ponían así como sombrerito, ¿no? Otros las inflaban para no sé, asustar a la gente, ¿te acuerdas? Bueno, pero de un tiempo a esta parte se ha empezado a adquirir una cierta conciencia respecto de la toxicidad de las bolsas de plástico. En Chile, por ejemplo, hay una campaña denominada Chau Bolsas Plásticas que prohíbe, o que busca prohibir, porque todavía no ha sido aprobada por el Parlamento, el uso de estos recipientes en los comercios. Alguien podría pensar, ¿por qué quieren eliminarlas? ¿No? Si son, por un lado, muy resistentes. De hecho, son fuertes ante las condiciones ambientales, ante la humedad, ante los factores químicos. Por eso las usamos con frecuencia en el día a día, pues nos garantizan facilidades. Uno va al supermercado y a veces para llevar las botellas te dan incluso 2 bolsas de plástico y uno las lleva a sus casas y las deja ahí y las usa y las reusa, pero nunca se sabe muy bien cuál es su paradero. Estas bolsas poseen unas características que son muy negativas para el medio ambiente. Para empezar, son materiales producidos de un derivado del petróleo, el famoso polietileno, y del reciclaje de desechos plásticos. Como se originan del petróleo, aumentan la emisión de dióxido de carbono, lo cual acelera el famoso calentamiento global. Si se usan para llevar frutas y legumbres y alimentos, que es lo que usualmente se suele hacer, también ahí hay un cierto riesgo para nuestra salud. Pese a todos estos daños, se producen, atención con la cifra, en el mundo, al año, cerca de 500.000 millones de bolsas de plástico. Lo increíble es que se fabrican en un minuto, se usan durante 10 o 15 minutos y tardan 400 años en degradarse. ¿Escucharon bien? 400 años en degradarse. La mayoría va a parar a los basureros, los vertederos, las playas, ¿no? Los campos. Durante el verano, por ejemplo, es típico encontrar en los distintos balnearios de la costa peruana bolsas sucias que forman parte del paisaje natural después del resacón del fin de semana. Los peces, las aves se intoxican y frecuentemente cuando picotean plástico lo que están haciendo es en realidad envenenándose para luego envenenarnos a nosotros que consumimos esas especies. Solamente el 1% de las bolsas de plástico se reciclan y el resto se mezcla con la naturaleza. Lo interesante del mensaje del presidente de Chile, Sebastián Piñera, hoy es que queda claro que la suya es una política de gobierno. Chile, el gobierno chileno, está impulsando la erradicación de las bolsas de plástico. Entre las costas de Chile y Perú, ha dicho hoy el presidente Piñera, hay una isla de bolsas plásticas que tiene el tamaño de un país como México. No sé si la comparación es exagerada, pero aquí lo resaltante es que se busca impulsar el uso de bolsas reciclables, ¿no? Para abandonar de una vez la cultura de la vía desechable. ¿Qué está pasando en el Perú en esta materia?
Es interesante porque hace unos días, a través de uno de los noticieros de RPP, supimos, a través del viceministro de Medio Ambiente, Marcos Alegre, que ese sector, ese ministerio, está trabajando un proyecto de ley para reducir el uso del plástico. Una de las aristas de esta nueva política es prohibir la entrega gratuita de bolsas en supermercados y en otros negocios, como se hace, por ejemplo, en España. En España uno va al súper y te preguntan, ¿quiere una bolsa o no? Y uno decide, pero tiene que pagar un costo adicional y ya se hará cargo en la conciencia y en el mundo real de qué es lo que hace con esa bolsa de plástico. Se trata de una nueva ley, nos dijo el señor Alegre, señalando que todo lo plástico que hemos consumido en nuestra vida se ha quedado ahí. Para el 2050 se calcula desde el gobierno peruano que habrá en el país más plástico que peces. 2050 es terrible, si uno lo piensa fríamente, habría que advertir que no estamos tan lejos de eso. La norma además prohibirá el uso de sorbetes y cañitas que parecen muy divertidas, pero que en realidad también son muy tóxicas. Y el uso de bolsas pequeñas como las que se entregan en la farmacia. Cuando vas a la farmacia, Bambino, y pides eso que no voy a decir al aire, te dan tu bolsita de plástico. Pues bien, esas bolsitas deberían empezar a erradicarse. Según el funcionario, el señor Alegre, no se trata de abolir completamente el uso de plástico, pero sí, por ejemplo, de introducir bolsas más resistentes, como esas que usábamos en antaño, ¿no? Cuando uno iba a la casa de la abuela para ir al mercado, recuerdan, había un cochecito, había unas bolsas de tela, de yute, de franela, habían canastas, en fin, bolsas de materiales bastante resistentes, y habría que volver a eso porque lo práctico a veces es tóxico y lo antiguo muchas veces es más resistente. Tengo aquí una declaración también del director ejecutivo de Derecho Ambiental, Pedro Solano, vocalista de Cementerio Club, dicho sea de paso, que él ha señalado que hay 1,5 millones de bolsas de plástico generándose al día en nuestros supermercados y, por supuesto, perjudicando el medio ambiente. Así que eso que hace, no sé, 30 años nos parecía normal, pues ha dejado de serlo. Y hay que tomar un poco de conciencia, reciclar, reusar y tratar de eliminar esto que parecía tan inofensivo. Son las 9 de la noche con 11 minutos, hacemos una pausa aquí en Nada Está Dicho y volvemos con la gran Luisana Lopilato.